Ahora a los cuarteles generales de Bloomberg en Nueva York para hablar con Felipe Hernández, economista de Bloomberg Intelligence. Hola Felipe, gusto en saludarte. Ustedes han publicado un informe hoy en donde hablan de las consecuencias de una eventual ruptura del Telecán. Te pregunto, ¿cuáles serían los principales impactos que están viendo en este caso? Hola Víctor. Efectivamente, hoy publicamos un informe donde analizamos el impacto que podría tener la eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio entre los tres países. La principal conclusión es que la ruptura del acuerdo tendría un impacto negativo para los tres países. No únicamente para México, aunque es cierto que probablemente México es el país que tiene una mayor exposición debido a que es el país de los tres que tiene donde la inversión atada al Tratado de Libre Comercio y el comercio entre los tres países tiene una mayor participación como porcentaje del tamaño total en la economía. Lo otro que hicimos fue pensar qué implicaciones tendría específicamente para México y ahí encontramos dos áreas principalmente para detallar. Una es el efecto sobre la inversión, donde ya de hecho en lo corrido de este año se ve que la incertidumbre generada por no tener certeza sobre qué va a pasar con el acuerdo ya está teniendo un impacto negativo sobre el crecimiento de la inversión privada. Nosotros creemos que en un escenario de eventual rompimiento del acuerdo, esta sería una tendencia que se podría mantener en la medida en que las empresas, no solo norteamericanas, sino también las mexicanas y de otros países que han venido invirtiendo en México para suplir a sus clientes en el mercado norteamericano, enfrentarían condiciones menos favorables y sobre todo nuevamente un mayor nivel de incertidumbre respecto a las relaciones bilaterales entre los dos países y las ventajas de establecer su producción en México. El segundo impacto sería sobre las exportaciones, donde lo que nosotros encontramos es que probablemente sobre las exportaciones actuales de México a los Estados Unidos el impacto negativo podría ser relativamente limitado por varios factores. Uno es porque al romperse el acuerdo comercial entre los tres países, México o las exportaciones de México a los Estados Unidos en promedio estarían afectados por una tarifa promedio del 3,5%, que es lo que hemos calculado sería coherente con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. La segunda razón por las cuales el efecto negativo sería limitado es porque muchas de las empresas que actualmente exportan desde México a los Estados Unidos hacen parte de cadenas productivas que están estrechamente entrelazadas y fuertemente establecidas, y por lo menos en el corto plazo sería difícil para muchas de estas empresas encontrar sustitutos de los productos que están actualmente importando desde México. Otro tercer punto importante es que de todas formas México frente a Estados Unidos continuaría teniendo ventajas competitivas en términos, por ejemplo, de costos laborales, y si pensamos en los riesgos que tendría México sin el Tratado de Libre Comercio por una posible pérdida de participación en el mercado de los Estados Unidos ante mayor competencia de otros países, también encontramos que la ventaja competitiva que tiene México por su proximidad geográfica al mercado de los Estados Unidos es algo que no va a cambiar y que continuará siendo una ventaja para México frente a los otros países. El otro punto importante es que con la eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio sí esperaríamos también ver bastante más volatilidad en los mercados, tanto de tasas de interés como el mercado cambiario. Y esto, como ya hemos visto, puede tener implicaciones especialmente sobre la inflación y a través de esto sobre la política monetaria y también sobre la política fiscal, donde la depreciación del tipo de cambio también ha inflado el tamaño de la deuda externa del sector público y en ayuda de alguna manera ha contribuido a las advertencias por parte de las agencias calificadoras de riesgo sobre una posible reducción de la calificación de México, y
esto también ha, por supuesto, forzado a que el gobierno de México haga un ajuste importante del gasto del sector público para limitar el tamaño del déficit fiscal y la presión sobre la deuda. Y obviamente esto también está teniendo en lo corrido de este año un impacto negativo sobre el crecimiento y sobre la inversión total en particular. Felipe, sobre este punto en particular, ¿cómo ven al peso mexicano bajo un escenario de ruptura? A últimas fechas el peso mexicano ha estado muy sensible ante ese escenario. Sí, efectivamente, a principios de este año, cuando nosotros creemos el mercado estaba prácticamente descontando o asignando una alta probabilidad de que se rompiera el acuerdo comercial, el peso estaba alcanzó a transar a niveles de cerca de 22 pesos por dólar. En esa época también se estaba viviendo un ajuste importante en cuanto a las expectativas de aumentos de tasas de intereses por parte de la Fed y normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Así que no era ese el único factor que llevó el peso a ese nivel de 22 pesos por dólar, pero sí creemos que ante una eventual ruptura del Tratado de Libre Comercio, el peso podría regresar a niveles, si no de 22, sí probablemente algún nivel entre 20 o 21 pesos por dólar. Bien, Felipe Hernández, gracias por tu análisis y saludos en Nueva York. Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti.